Imágenes de Ucrania. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Valery Zaluzhny, reconoció que las tropas ucranianas se han retirado a las afueras de la ciudad de Marinka, aunque aún permanecen unidades en el norte de la destruida urbe. Zaluzhny comparó el ataque ruso contra la ciudad oriental de la provincia de Donetsk con la destrucción total de Bakhmut por parte de los soldados rusos para tomarla. Moscú espera que la toma de Marinka, la primera desde Bakhmut en mayo pasado, allana el camino para poder estrechar el cerco en torno a Avdiivka, ciudad de la misma región, que es el principal objetivo de la actual ofensiva rusa que comenzó en octubre. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció la toma de Marinka, importante bastión ucraniano en las cercanías de Donetsk. Marinka es el mayor éxito militar de Moscú desde hace más de 6 semanas. Lo conversamos con Alexander Slivchuk, analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico. ¿Cómo está desde Kiev, Alexander? Buenas tardes, gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por conectarse con toda Latinoamérica a través de DNews. Primero, ¿cómo está el ánimo en Ucrania? Hay que señalar como contexto que efectivamente el protagonismo de Ucrania en las noticias internacionales había bajado por el resultado de los ataques terroristas de Hamas en Israel y la escalada del conflicto en el Medio Oriente. Hoy recuperamos parte de la visión sobre la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, y sería bueno también saber cómo ustedes en Ucrania han vivido todo este tiempo, todo este momento. Es una pregunta muy buena porque la sociedad ucraniana sigue con el mismo nivel de ánimo, mismo nivel de resistencia, y yo no veo cambios significativos en la postura de la sociedad o del gobierno. O sea, el nivel de escalada es el mismo, es muy alto. Ucrania todavía está bajo los ataques de misiles y drones rusos cotidianos. Contra la capital ucraniana, Rusia lanza misiles, y por eso la sociedad está muy claro para nosotros que los objetivos de Moscú no se cambiaron. Por eso el ánimo y el rumbo en general está sin cambio. Sí, hablan menos sobre Ucrania por razones lógicas. Entendemos cómo funcionan los medios de comunicación. Por eso nos gustaría para que hablan más sobre Ucrania. Pero igualmente que para nosotros es una cosa cotidiana, la guerra sigue y por ahora no vemos posibilidades para alguna salida diplomática. ¿Cómo ha sido recibida la noticia entre ustedes, además que tienen acceso a información de lo que está pasando en los frentes de la toma de Marinka? Ayer el jefe de Fuerzas Armadas de Ucrania, general Zaluzhny, comentó que Marinka ya está arrasada totalmente. Es un campo, no es una ciudad, ya no existe la ciudad de Marinka. Por eso para Ucrania era imposible seguir controlando las ruinas de la ciudad, porque bajo el fuego de artillería no vale la pena. Por eso decidieron retirarse a las afueras de la ciudad, a las líneas preparadas antes, líneas de defensa. Ucrania está en defensa. En Marinka ustedes pueden ver en las noticias, en las imágenes, lo que Rusia hizo con la ciudad ucraniana de Marinka. ¿Cómo se llama eso? Yo creo que el crimen de guerra es una palabra muy leve, muy diplomática. Es una barbaridad sin límites. Destruyeron la ciudad completamente, cada edificio. O sea, hablar sobre que Rusia ataca sobre solo objetivos militares, eso no es así. Podemos ver que Rusia hace con las ciudades ucranianas. Rusia libra una guerra de devastación total, unos bombardeos de alfombra, totalmente arrasando un avance del fuego.
Por eso para Ucrania es mucho mejor salvar la vida humana y donde es necesario solamente retirarse. No solamente la atención de los medios ha salido, eso fue mucho más notorio, ¿no es cierto?, hace un mes, hace un par de meses, de Ucrania para concentrarse en el Medio Oriente. Los recursos de los países también aliados de Israel, por ejemplo, y que son también miembros de la OTAN, aliados de Ucrania, han tenido que dividirse ante incluso la resistencia de su ciudadanía, que muchas veces dice no nos metan en una guerra que no nos corresponde. Hay peleas políticas internas en Estados Unidos y otros países respecto del apoyo bélico y en dinero que hay que entregar. ¿Cómo está ese apoyo militar por parte de la OTAN? ¿Está siendo suficiente? Otra vez, yo no veo el campo de batalla, yo escucho lo que dicen los militares ucranianos en los medios de comunicación y mismo jefe de Fuerzas Armadas comentó que sí, durante el año 2023 Ucrania recibió mucho armamento necesario, algún armamento llegó atrasado, como tanques, por ejemplo, pero igualmente no podemos quejarnos. Ucrania también ahora está manufacturando, produciendo su propio armamento, pero en el territorio de países aliados en la Unión Europea. Ucrania estamos esperando ahora mismo la llegada de los cazas F-16, o sea, el proceso sigue. Ucrania sí recibe armamento, produce su propio armamento, pero es una guerra convencional muy cara, una guerra de desgaste. Y lo que necesitamos hacer es utilizar el armamento que nos mandan con mucha prudencia, porque tiene límites. Rusia no tiene límites en el recurso humano. Esa es una ventaja fuerte de Federación Rusa, porque no cuentan vidas humanas. No pasa nada en Rusia. Rusia tiene pérdidas, pero no hay ni protestas ni nada. Rusia manda más tropas y recluta más gente. Rusia tiene recursos para pagar a su ejército para que participen en esta guerra. Esa es una ventaja fuerte, por eso Ucrania lo que nos deja es utilizar una estrategia del conflicto asimétrico con armamento preciso, moderno y salvar la vida humana. Y por eso la retirada de Mariinka tenía razón, porque los recursos humanos de Ucrania son muy limitados. La cosa es que Ucrania es una democracia, por eso la sociedad pide a su gobierno por cada pérdida en el frente de batalla. Alexandre, usted ha dicho que la solución diplomática no está a la vista y se lo planteo ante también diversos discursos, no los mayoritarios, pero existen, de liderazgos políticos que dicen es quizás necesario avanzar en una negociación. En la negociación las partes pierden algo, pero quizás es necesario porque esa es la manera de evitar que se sigan perdiendo vidas humanas en Ucrania y se siga destruyendo el país. ¿Qué posibilidades hay de avanzar en una negociación que le ponga fin a la guerra o a la invasión? Es una pregunta muy buena, pero lamentablemente no es porque nosotros somos guerreros, no queremos negociar y nos gusta morir a los ucranianos. Es que si firmamos algún acuerdo con Rusia, si negociamos alguna concesión, si congelamos el conflicto bélico, eso no significa que Rusia va a dejarnos tranquilos. Y Rusia lo entiende, porque Rusia lo que necesita es una pausa operativa para reagrupar sus fuerzas y atacar otra vez, para también preparar más gente, para preparar más equipos. Rusia sí tiene pérdidas, igual que tiene pérdidas Ucrania. Por eso cualquier negociación, da igual ahora, después, no sirve para una paz, porque el régimen de Putin sigue existiendo. El problema es el régimen de Putin y su política exterior con Ucrania. Esto es problema, y ese problema no va a solucionarse así solo, porque muchos países occidentales que tienen prácticas diplomáticas, democráticas, de negociaciones, solucionando los conflictos, piensan que Rusia es así, que con Rusia se puede negociar. Me gustaría, para que Rusia sea un socio negociable y
y estable y serio, pero no es así. Rusia es un régimen autoritario. Rusia no va a cumplir con este acuerdo. Después de 5 o 10 años van a romperlo otra vez y atacar otra vez. Y yo no digo eso como ucraniano enojado o muy emocionante. Es así. Y hay que entender lo que es así. Lamentablemente, la humanidad no pudo negociar con Adolf Hitler. Negociar con Vladimir Putin, lamentablemente, yo tampoco veo posible y resultativo. Eso no va a servir. Bueno, muchas gracias, Oleksandr Slivchuk, analista político del Centro de Diálogo Transatlántico desde Kiev, Ucrania. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Gracias, siempre un placer. Hasta luego.